Hola, bienvenidos. Quiero presentarles a mi primo Joe Anthony. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio. Hemos tratado de preparar un material que quisiéramos compartir de diferentes perspectivas con el fin de enriquecernos todos. Hoy queremos resolver dos preguntas. La primera es, ¿qué es la oración? Y la segunda es, ¿por qué deberíamos hacerla? Entonces hemos preparado un material, queremos compartirlo con ustedes. Espero que sean tan ministrados como lo hemos sido nosotros durante este tiempo que hemos venido estudiándolo. Y aunque es cortico, esperamos que sea provechoso para todos. Bueno, mi nombre es Joe Harry, ¿no? Y es una coincidencia que los dos tengamos el mismo primer nombre, Joe. Entonces, vamos a estar en una serie de videos analizando y estudiando los salmos, pero consideramos importante antes de entrar a trabajar sobre los salmos o escudriñar los salmos, que entendamos primero qué es la oración y por qué debemos hacerla. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo primero es que la palabra oración está en el hebreo tefilá, y quiere decir intercesión, ruego, súplica. También se puede notar como juzgar, pedir, rogar, suplicar. Así es. De hecho, en el hebreo la palabra tefilá tiene una raíz de un verbo que se llama palal. Palal tiene una particularidad y es que en las tres consonantes, dos de las tres consonantes son lamet. La consonante lamet, que en español viene a ser como la L, hay pocas palabras que tienen la doble consonante lamet. Una es la palabra aleluya. Aleluya, eso que uno canta, aleluya, pero no sabe qué es aleluya. Aleluya en hebreo significa alabar, pero no de cualquier manera, sino de una manera ferviente. Y la otra palabra que también tiene doble lamet es kaleil, que significa maldecir. Luego, lo que uno ya puede empezar a notar es que maldecir, juzgar y alabar tienen un fuerte contenido espiritual que hoy vamos a tratar de alguna manera de esbozar. Bueno, tremendo, porque lo primero que tenemos que entender por la oración, o lo que hemos entendido a través de este tiempo de estar caminando con Dios, ¿verdad? Hemos entendido que la oración es un tiempo donde nosotros, como la creación de Dios, nos encontramos con nuestro Creador. Es un tiempo donde podemos recibir rectificación de parte de Dios. Es un tiempo donde podemos escuchar su voz. Es un tiempo donde podemos encontrar dirección, y sobre todo en estos entornos donde nos ha tocado vivir de mucha información, de información que satura, información negativa, es clave orar. Es clave orar porque básicamente nosotros como creación entendemos que Dios es el creador de absolutamente todo lo que nos rodea. Y cuando tenemos esto claro y cuando reconocemos al Dios creador del universo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, generacional también, básicamente lo que estamos haciendo es rendirnos ante Él. Decirle, sin ti, Dios, no somos nada. Sin ti no podemos avanzar, sin ti no podemos entender muchos procesos que nos suceden en la vida. Por eso es clave y necesario orar. Por eso es necesario apartar un tiempo de nuestro día para acercarnos a Él, ¿sí? Uh-huh. Y siento yo que tiene que ser algo que sale del corazón. No es algo, no tiene que ser algo obligado. No puede ser algo que esté dirigido pues por alguien en específico, sino que realmente nos tiene que salir del corazón para que este tiempo realmente sea especial y sea efectivo. Sí, de hecho lo que mencionas de que es un tiempo, a mí me parece que es crítica esa palabra. En efecto, es un momento muy importante. Como lo planteas, es un momento para encontrarse con nuestro Creador, pero más que encontrarnos con nuestro Creador, la intención de la oración tal vez es encontrarnos con nosotros mismos, porque en últimas Dios siempre está con nosotros. Él
Él está omnipresente y siempre está a nuestro lado. Dice el Salmo que inclusive es como nuestra sombra. Pero entonces, si eso es así, entonces ¿cuál es el sentido de la oración? Si en últimas tú siempre estás con Dios. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista del hebreo, la raíz palal, ese verbo, en la palabra rezo viene conjugado de una manera reflexiva. En el hebreo hay diferentes maneras, de unas maneras activas, pasivas, imperativas. Este en particular viene conjugado de una manera reflexiva, es decir, que empieza en mí mismo. Y como es palal conjugado hacia mí mismo, el hecho de rezar significa que empieza uno a analizarse a sí mismo. Es como una manera que Dios tiene para que nosotros nos presentemos ante Él, primero haciendo una reflexión, una introspección, un análisis de nosotros mismos, en los que obliga necesariamente a que uno evalúe qué ha pasado en su vida, trate de entender las razones por las que están pasando las cosas y luego sí contarle todo a nuestro papá. Es como aquel hijo que llega, le fue mal en el colegio, pero antes de presentarse ante su papá hace una reflexión de qué hizo mal y le cuenta a su papá: me salió mal esto, papá, necesito un consejo en esto. Entonces ese proceso, porque realmente la oración más que cualquier cosa es un proceso, implica dos cosas. Una es que para presentarnos ante papá, lo primero que tenemos que hacer es obligarnos a examinar si lo que estamos verbalizando en la oración es verdad o no es verdad. Segundo, si es provechoso o no es provechoso lo que le voy a pedir a papá, y si tiene o no tiene sentido para mi vida. Y la otra es que en ese proceso de introspección, de alguna manera, lo que quiere Dios es que antes de presentarse ante Él, busque perfeccionarse y contarle a papá en qué cosas ha fallado y pedirle su ayuda, su orientación para mejorarlo, porque como Dios nos diseñó, es para que nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, encontremos esa perfección a la que Él nos ha llamado a llegar. Y ahí es donde clave la oración, porque es que la oración, más que irse a quejar con papá, es encontrarse con uno mismo y decir: oye, fallé en esto, Señor, necesito que por favor me orientes, porque realmente no entiendo cómo arreglar esto en mi vida. Porque Él sabe que necesitamos, y de eso vamos a hablar más tarde. Claro, y es bien importante, interesante lo que dices, porque aunque la oración, a ver, nosotros podemos hacer de la oración algo muy complicado o podemos hacer algo muy sencillo. Y lo sencillo aquí es realmente entrar a orar como hijos, ¿sí? Y como tú muy bien lo explicas, cuando un hijo se acerca a un padre, cuando tiene un problema, le expresa todos sus sentimientos, le expresa todas sus emociones, ¿cierto? Y como papá uno está dispuesto a escuchar a sus hijos. Igual es nuestro Creador, Él está ahí dispuesto a escucharnos para darnos una respuesta, o para darnos un alivio, para darnos una dirección. Si bien es cierto, como tú lo dices, la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros, es clave, y se me viene a la mente en este instante Moisés. Aunque la presencia de Dios estaba en Moisés, Dios le pide a Moisés que suba a un monte, que suba a un sitio específico a orar y a encontrarse con Él, y es allí donde recibe los mandamientos. Si nosotros queremos recibir dirección de parte de Dios, si nosotros realmente queremos darnos cuenta, como tú lo enseñas en esa introspección, darnos cuenta en qué necesitamos mejorar para recibir las bendiciones de Dios, pues necesariamente tenemos que ser ese Moisés, ¿no? Que busca un tiempo, un espacio para orar. Así es. Y para disponer el corazón. Así es. Para que Dios nos dirija. Sí, entonces, bueno, si es un espacio para buscar ese papá que siempre, como uno que tiene sus hijos y siempre está como alegre y esperando el momento para hablar con ellos, entonces, ¿qué más tiene la oración de importante, aparte de encontrarse con papá? ¿Qué otro sentido puede tener y por qué es importante hacerla? Bueno, lo que nosotros entendemos es, como seres humanos, nosotros pensamos que no cometemos errores, ¿no? Nosotros pensamos que siempre actuamos bien, pensamos que tenemos la razón, que no nos equivocamos, pero precisamente dice la Biblia, y lo voy a leer, dice la Biblia que
Engañoso está en Jeremías 17, verso 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 tiene la respuesta, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto quiere decir que puedes estar pasando muchas circunstancias en este mismo instante, y las personas que nos están viendo, ustedes pueden estar pasando diferentes circunstancias, y desde el punto de vista suyo, usted dice, hey, pero yo tengo la razón, la vida es injusta, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me pasa aquello, ¿verdad? Pero mira lo que dice Jeremías, engañoso es nuestro corazón. ¿Quién lo conoce? Lo conoce quien lo formó, Dios lo conoce. Y dice que para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y Él siempre va a querer bendecirnos. Él siempre, Él desde su corazón, Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos lo mejor. Y el ejemplo que colocas, Joe, es muy importante porque si un hijo se acerca a mí pidiéndome algo, yo le voy a dar lo mejor, ¿no? Igual es nuestro Padre. Pero dice que al que se ama se disciplina. Entonces, la oración es tan importante porque allí vamos a poder entender Dios en su amor, porque no es para juzgarnos, es porque nos ama, nos va a enseñar qué cosas de nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos debemos corregir. Nos vamos a encontrar con esa verdad, que es difícil o no, es difícil a veces aceptarlo, ¿verdad? Aceptar que nos digan las cosas, pero si tú entras a orar, el mismo Dios en amor te lo va a enseñar y te lo va a corregir y te va a direccionar porque Él quiere bendecirte, pero Él necesita que tú también entiendas el proceso en tu vida. Entonces, orar es importante porque cuando oramos vamos a encontrar qué hay en nuestro corazón. Sí, a mí me parece que cuando uno empieza a escudriñarse a sí mismo en su propio corazón, eso dice el Salmo 30, hasta donde lo recuerdo, que su alegría, su llanto se convierte en danza, en alegría. Y uno empieza a encontrar, al evaluar cosa por cosa, uno empieza a encontrar cosas buenas y muchas más cosas buenas que malas en su propia situación. Y pongo el ejemplo más básico, digamos, de nosotros como papás. Ves que nosotros tenemos angustia en nuestro corazón por nuestros propios hijos, pero el solo hecho de estar orando por nuestros hijos ya es una bendición, porque el hecho de tener hijos, ya el Señor nos ha bendecido en gran manera. Y mira que entonces cuando yo oro por mi hijo, por alguna circunstancia en particular, ya estoy encontrando que realmente yo tengo una bendición muy grande comparada con una pequeña dificultad que tengo en su caminar, en su comportamiento, en las cosas que le están pasando. Cuando oro por la salud de un hijo, estoy orando solo por una pequeña parte de una gran bendición que ya tengo. Cuando estoy orando por provisión, significa que tengo unos proyectos y que me angustia no poderlos cumplir, pero es que ya tengo proyectos. Entonces, una consecuencia muy bonita de hacer esa introspección ya enmarcada en una oración es que yo ya empiezo a encontrar muchas cosas por las cuales el Señor me ha bendecido y que hoy yo me he enfocado solo en el vaso medio lleno y no estoy viendo el vaso medio vacío. Uno de los beneficios de la oración es que uno ya empieza a ver el vaso más medio lleno e inclusive un poquito más pasado, y lo que me falta realmente son pequeñeces con respecto a todo lo que yo tengo. No por nada los sidures son libros que se han escrito de oración por parte de los judíos y lo hacen todos los días. Todos los sidures del mundo empiezan todos con estas palabras. Dice, Modeani, te agradezco, Lefaneja Melech Hai Bekayam, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia, inmensa es tu fidelidad. Y antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, ellos dan gracias porque me devolviste el alma, porque me has dado sabiduría, porque mi cuerpo está funcionando correctamente, porque me has dado inteligencia, porque me permites caminar, porque me has permitido conocerte, por todo. Ellos empiezan primero a agradecer, porque cuando uno ya empieza a agradecer, ya empieza a ver el problema que tenía, ese con el que uno llega a la oración de rodillas, ya lo empieza a ver más chiquito. Entonces, una de las ventajas o los beneficios, no es una ventaja, es un beneficio de la oración, es que uno empieza a entender que realmente el Señor le ha bendecido mucho y realmente la prueba es pequeñita.
Mira que bueno, son muchos temas que se desprenden, ¿no?, de todo lo que hablamos. Y uno entiende allí que la palabra se vuelve infinita para escudriñar. Pero cuando estamos sin Dios, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando las cosas no salen como nosotros las anhelamos o las deseamos, todo esto se vuelve una carga que nos desanima, que nos trae muerte, que nos trae divorcios, que nos traen desesperación, que nos ponen en tristeza, en melancolía, que nos envían al alcoholismo, que nos envían a la droga. Es terrible, ¿verdad? Pero mira que tú lo acabas de decir muy bonito. Cuando yo tengo la capacidad de orar y de buscar esa presencia divina y de ponerme como un espejo ante la presencia y hacerme esa introspección, absolutamente todo va a ser para bien. Y entonces, como tú lo enseñabas, no vamos a ver el vaso medio vacío, sino medio lleno, porque vamos a entender que todo lo que le pasa al que ora es para bien y al que busca a Dios es para bien. Entonces es importante que tengas esto muy claro. No sé en qué posición estés en este momento, qué pueda estar pasando en tu vida, pero te queremos invitar a orar. Te queremos invitar a que te rindas. Mira, son muchos los testimonios que tenemos del poder de la oración, y de hecho algo que puede intervenir en este mundo terrenal es la oración. Algo que puede cambiar las circunstancias que te puedan estar rodeando es la oración, y es clave e importante que lo hagas. Y bueno, vamos a estar todo este tiempo escudriñando, estudiando, para que lo aprendas a hacer cada vez mejor. O también déjanos un comentario, qué más te gustaría que habláramos sobre la oración, ¿no? Es un tema que podríamos durar meses, yo creo. Yo creo que nunca vamos a terminar de aprender lo que el Señor espera de ese momento íntimo, porque es que el Señor, nuestro mejor abogado, nuestro mejor psicólogo, nuestro mejor médico, nuestro mejor profesor, nuestro mejor amigo, está ahí. Él es dueño de todo, es el papá multimillonario que está dispuesto a darte todo siempre y cuando tú demuestres que lo necesitas y que lo mereces sobre todo. Entonces, esa oportunidad, ¿cuánto paga uno por una cita a un psicólogo? ¿Cuánto paga por la opinión de un abogado? ¿Cuánto? Y hablar con Dios es gratis. Gratis. Y es omnipresente, no tienes que ir a ninguna parte. Es todo virtual. Ya no tiene que ir y sacar cita. Cualquier momento, de cualquier manera, porque Dios tiene, como un papá, uno acepta la llamada de su hijo a cualquier momento. Y está ahí y no la hacemos. Realmente es un desperdicio. Y es, como nosotros lo vemos, es una oportunidad de presentarnos con Él. Ahora bien, hace un ratico hablábamos que nosotros veíamos vaso medio lleno, medio vacío. La verdad es que todos tenemos dificultades, ¿sí? Desafortunadamente nosotros llegamos a los pies del Señor es por dificultades, porque pues, así digamos que es nuestra naturaleza. Hasta que no estamos apretados no lo buscamos. Y generalmente la oración se ha manejado como el momento en el que uno empieza a llorarle a Dios y a suplicarle que cambie su voluntad por alguna otra circunstancia. Entonces, Dios, sáname, Dios, guarda a mi hijo, Dios, estoy sin trabajo, bueno, la cantidad de problemas que podemos tener. Pero la verdad es que la oración de fondo, como lo hemos venido tratando de hilar a lo largo de esta conversación, no es para decirle al Señor que cambie su voluntad, porque como bien lo dice en Números 23:19, el Señor no es un simple mortal para mentir o para cambiar de parecer. Él tiene la razón y tiene unos muy buenos argumentos para ponernos en estas circunstancias. Realmente la oración no es una oportunidad para decirle a Él que cambie su voluntad, sino para cambiar nosotros, nuestros propios pensamientos, y basado en su palabra, alinearnos a lo que Él está esperando de nosotros. Todo el resto de circunstancias van a ser corregidas por el camino hacia el pasado, hacia el presente, inclusive hacia el futuro, conforme nosotros empecemos a actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Wow, muy especial lo que dices también. Mire, la oración, el hombre fue creado en el Edén, y la connotación del Edén es un lugar
donde la presencia de Dios se movía libremente y allí fuimos creados en su presencia. La oración tiene esa connotación. Es la oportunidad de poder entrar al Edén. Es la oportunidad de poder entrar a la presencia de Dios. Ahora que mencionas el Edén, bueno, dice Génesis, ahorita pues, digamos que no es el momento de hablarlo, pero el Edén, dice Génesis 2:10, nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Entonces, los rabinos tienen una conversación ahí, pues como ellos lo conversan todo. Entonces, ¿qué hacía Adán en el jardín del Edén? O sea, ¿a qué se dedicaba Adán si no tenía que regar el jardín? Entonces, ¿cuál era la tarea de Adán en el jardín y para qué el Señor lo plantó allí? Pues bueno, dice el Midrash. El Midrash es una parte del estudio judío, es como letras de cámaras, poniéndolo en palabras conocidas, es como letras de cámaras de la Biblia. Dice el Midrash que ese jardín del Edén estaba allí muy bien regado y que lo único que tenía que hacer Adán era perfeccionarse a sí mismo. Y conforme Adán, por medio de la oración y por medio del sacrificio, se perfeccionaba a sí mismo, Dios le devolvía o le recompensaba en una lluvia de bendiciones que hacía crecer todo lo que había dentro del jardín del Edén. Y así como Adán, su única tarea era perfeccionarse a sí mismo y todo lo demás, todo su contorno empezaba a florecer, así mismo será en nuestras vidas. Tal vez eso era lo que quería decir Yeshua, Jesús. Dice Lucas 12, 29, 30. Yo no sé por qué se escribió esto, me imagino porque Yeshua o Jesús vea muy preocupados a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Y si se preocupaban los discípulos teniendo al propio Mesías ahí, pues cuánto más nosotros que hemos estado alejados de su presencia tanto tiempo. No se preocupen por su vida de qué comerán, ni por su cuerpo con qué se vestirán. Dice el versículo 29, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse, le decía el Mesías a sus discípulos. Nosotros también tenemos muchas cosas que a diario nos atormentan. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Pienso yo que a eso se refería el Mesías. Oiga, busquen primero a Dios, sincronizarse con Él, y para eso es la oración, y todo lo demás que en algún momento los está amargando, tranquilos que el Señor se las va a conceder. Entonces, dicho eso, desde nuestro humilde punto de vista es como, ya para empezar a cerrar, la oración, más que un momento, un tiempo, una oportunidad de quejarse con Dios, es la oportunidad de analizarse a sí mismo, buscar esa perfección que buscaba el primer hombre Adán. Y así como a Adán se le recompensaba con lluvia de bendiciones, así también será a nosotros en todos los campos, porque el Señor sabe muy bien qué es lo que tú estás necesitando en cada momento. Solo está esperando la oportunidad de regalártelo si lo buscas. Amén, amén, amén. Bueno, ya para terminar, si has llegado hasta este punto del video, que esperamos hayan aprendido algo que puedan aplicar a sus vidas, quiero decirte que Jesús murió en la cruz y abrió el camino para que podamos restituirnos con el Padre, para que podamos entrar a la presencia de Dios. Y si de repente no te sientes digno de buscar a Dios, no te sientes digno de orar por lo que sea, quiero decirte que la palabra de Dios es muy clara. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo en el que Él crea sea salvo. Amén. Entonces quiero que repitas una pequeña oración. Cierra tus ojos y di: Padre, te doy gracias por la oportunidad que me has dado hoy de acercarme a ti. Reconozco mis pecados, reconozco mi rebelión, reconozco mi iniquidad, pero yo te pido
que me limpies con la sangre de Jesús, para que Jesús sea mi amo, mi Señor y mi controlador, y que el nombre mío y de mi familia quede inscrito en el libro de la vida. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, a partir de hoy tu vida va a ser completamente diferente y te puedes acercar a Dios Padre como hijo. Tarea para ya despedir. Tarea. Porque tiene que haber tarea para poder afianzar. Los invitamos a que en sus oraciones de aquí en adelante empiecen a hacerlas con mayor entendimiento. Tratemos de quejarnos menos, de pedir menos cosas y busquemos más analizar y agradecer por nuestra propia situación. Todo tiene una razón de ser y Gamsule Tová, todo es para bien. Lo importante es el punto de vista desde donde veas tu propia situación. Trata de encontrar la razón de ser de lo que está pasando y agradece por ello, porque definitivamente si Dios te tiene vivo y en esa situación es porque tiene una muy buena razón y está esperando lo mejor de ti. Y reto. Tarea. Tarea y reto. Les dejamos un reto. No sabemos qué dificultades puedan estar viviendo, nadie. Pero le vas a empezar a dar gracias a Dios por cada problema que te ha traído. ¿Qué te parece? ¿Está endeudado? Dígale, Señor, gracias por las deudas. ¿Está enfermo? Dígale, Señor, gracias por esta enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque esa situación difícil, si tú aprendes a agradecerla a Dios, es la oportunidad que tienes para que Dios se manifieste en esa área en tu vida. ¿Cómo lo ves? Amén. ¿Interesante? Interesante y difícil para todos, pero nos comprometemos. Listo, entonces hasta la próxima. Gracias, Joe. Chao, gracias. Chao.